Hoy te voy a enseñar a preparar una pizza con una masa deliciosa de focaccia. Es una receta que me encanta. Empezamos con el proceso de la masa. En un bol añadimos agua a temperatura ambiente. Siempre asegúrate de que el agua esté en un punto tibio para activar la levadura sin matarla. Luego le agregamos la levadura de panadero. Yo uso la levadura seca, que es la más fácil de manejar. Si prefieres usar una levadura fresca, necesitaríamos unos 21 gramos. Añadimos aceite de oliva, que le dará una suavidad y un sabor delicioso a la masa. Es hora de agregar la harina. Yo uso harina de trigo de fuerza, que es ideal para panes y masas como esta, porque ayuda a que la estructura sea firme y esponjosa. Añadimos la sal, y ojo, que la sal no solo le da un sabor, sino que también regula el proceso de fermentación. Removemos bien con la lengua y la espátula. Aquí no hace falta amasar, simplemente mezcla todo bien en el bol. Lo bueno de esta receta es que no necesitas una gran preparación. Todo se hace con calma y paciencia. Ahora cubrimos el bol y lo dejamos reposar en la nevera. Mínimo 18 horas o hasta 24 horas debería estar en el frigorífico. Debe estar ese tiempo porque es necesario para conseguir esa textura esponjosa de una focaccia. Pasado el tiempo, en una bandeja de horno vertemos un poco de aceite de oliva. Este paso es clave para que la focaccia se cocine bien y quede crujiente por fuera. Con los dedos esparcimos el aceite por toda la bandeja, asegurándonos de que cubra bien todos los rincones. Añadimos la masa, que ya ha fermentado y crecido. Usamos una espátula para ayudar a que se despegue del bol y no te preocupes si no queda perfecta y uniforme. La masa se esparcirá y tomará forma mientras sigue fermentando. Reposar a temperatura ambiente permite que la levadura siga trabajando y la masa se expanda correctamente. Le ponemos un poco más de aceite por encima y estiramos un poco la masa para llegar a los bordes. Lo tapamos con un paño y dejamos reposar a temperatura ambiente durante 2 o 3 horitas. Este paso es importante porque es cuando la masa se termina de fermentar y se vuelve aún más esponjosa. Mira cómo ha subido la masa, está perfecta. El reposo ha hecho su magia y ahora podemos ver lo esponjoso que se ha vuelto. Es el momento perfecto para continuar con el siguiente paso. Ahora me echo un poco de aceite de oliva en las manos. Esto ayudará a trabajar la masa sin que se quede pegada y también le daremos esa forma que tiene la focaccia. Ahora añado queso parmesano rallado. Le da un sabor intenso que combina genial con la masa. Lo metemos al horno previamente calentado a 200 grados durante unos 45 minutos. Así la focaccia nos quedará dorada y esponjosa. Mira cómo ha quedado, crujiente por fuera y con una textura perfecta. Una maravilla. ¿A que se ve increíble? La combinación de la masa esponjosa con ese toque dorado es justo lo que queremos. Esta parte es mi favorita porque la focaccia siempre huele súper bien. Como puedes ver, está bien esponjosa y huele de maravilla. Ahora vamos a preparar una deliciosa crema de pistachos. Mira cómo se ve, es súper fácil de hacer y va a llevar nuestra focaccia a otro nivel. Comenzamos echando 150 gramos de pistachos en el vaso de la batidora. Asegúrate de usar pistachos sin sal para que puedas controlar el sabor. Añadimos unas hojitas de albahaca fresca. Ahora vamos con el queso parmesano rallado. Esto va a darle a la crema un toque cremoso y sabroso. Agregamos un buen chorro de aceite de oliva, que esto va a ayudar a que la crema quede suave y aterciopelada, además de añadir un toque afrutado que va muy bien con los demás ingredientes. Cerramos el vaso de la batidora y estamos listos para batir. Batimos hasta que quede bien cremoso, pero si te gusta con trozos de pistachos, déjalo un poco menos triturado. A mí me gusta con ese toque crujiente. Y listo, así nos ha quedado la crema, perfecta para acompañar la focaccia. Mira qué hermosidad.
La masa está suave pero con trocitos de pistacho que le da un toque crujiente que me encanta. Voy a añadirle un poco de mortadela italiana que le da un sabor riquísimo. Si prefieres otro tipo de embutido, no dudes en probarlo. A mí me gusta con mortadela, pero puedes usar jamón o salami. ¿Qué le pondrías tú de embutido a esta pizza? Luego coloco un poco de burrata por encima de la mortadela. La mezclé previamente para que se distribuya mejor y se funda perfectamente con la focaccia. La burrata tiene esa cremosidad única que hace que cada bocado sea increíble. Ahora le agrego la crema de pistachos, cubriendo bien cada trozo. Esto es lo que le da ese toque especial. Añado un poco de tomate seco por encima, para darle un toque de frescura y acidez, que contrasta muy bien con la cremosidad de la burrata y la crema de pistachos. Finalmente, para darle un toque crujiente, añado unos pistachos picados. Este toque final crujiente que queda muy bien. Y voilà, mira qué pedazo de trozo de pizza con masa de focaccia, que está buenísimo. Aunque la masa quedó un poco más gruesa de lo que esperaba, pero aún así quedó espectacular. La mejor parte, darle un bocado. Esta combinación de ingredientes es simplemente irresistible. Y está buenísima, tienes que probarla.